¿Qué es JavaScript? Para responder esto, viajemos en el tiempo y veamos cómo nació. Estamos en 1995, año en el cual el sistema operativo Windows 95 entró al mercado junto con los Power Rangers. En este momento, Firefox era Netscape y este era el líder de los exploradores web. Sin embargo, la web era estática, solo se mostraba contenido en donde solo se podía navegar de una página a otra. Queriendo romper con este paradigma, se le encargó a Brendan Eich diseñar un lenguaje de programación tipo script, es decir, que no tiene compilación y se lee línea por línea a diferencia de los lenguajes como Java o C, en donde estos se leen como un paquete completo. Brendan creó este lenguaje en tan solo 2 semanas. Este lenguaje entró en el mundo inicialmente conocido como LiveScript, pero se decidió cambiar el nombre a JavaScript, apuntando a la fama de Java en ese momento. JavaScript revolucionó la web de tal forma que Microsoft compró una licencia de Netscape para crear su propio explorador, conocido como Internet Explorer, para luego usar ingeniería inversa y tener su propio sabor de JavaScript. Con este se podía generar interacción del usuario, crear contenido del lado del cliente y realizar transacciones con un servidor enviando y recibiendo información. La web comenzó a ser un sistema amplio y complicado. Ya en 1999, JavaScript se estandariza y se unifica, así que se generan rápidamente las versiones 1, 2 y 3, pero la ambiciosa versión 4 colapsó debido a que Microsoft abandonó el proyecto, dejando años de trabajo en el olvido, y no fue hasta en el 2008 con la aparición de Chrome en donde se pudo lanzar una versión más estable conocida como ECMAScript 5. JavaScript tuvo un gran auge y es aquí en donde las librerías tienen un papel importante, dando solución a partes faltantes que tenía el lenguaje, exponiendo simples utilidades para la mayoría de desarrolladores. Algunas lo cambiarían todo, como jQuery y Ajax. Sin embargo, JavaScript estaba única y exclusivamente en el mundo web. Esto fue hasta que en el 2010 Ryan Dahl toma V8, el motor que leía JavaScript en Chrome, y con este crea Node.js, un entorno de ejecución de JavaScript, haciendo que se pueda manipular JavaScript desde la consola, dándole paso al mundo de los servidores y ocasionalmente a todos los ambientes donde se pudiera correr código. Ya que en el 2015 JavaScript explota con la versión ES6, que libera años de trabajo llevando al lenguaje a un estado maduro, con enormes capacidades, incluso dejando como obsoletas varias librerías. Ahora que ya sabemos un poco de su historia, ¿qué es JavaScript? JavaScript es un lenguaje dinámico, es decir, no necesita especificar qué tipo de datos va a manejar, sino que lo abstrae a partir de su valor. Puede interactuar con el HTML creando y modificando elementos en el explorador, al igual que con el CSS, cambiando y añadiendo propiedades, con variedades de paradigmas para su desarrollo, que incluye desarrollo orientado a prototipos, objetos, funcional y módulos, acomodándose a cada desarrollador. Con JavaScript se pueden renderizar sitios desde servidores, crear aplicaciones de escritorio y móviles usando un explorador incrustado. También puede crear gráficos 3D desde la web sin necesidad de elementos externos. Inclusive, jugar con robótica por medio de JavaScript en microprocesadores como Arduino. Este es el poder de JavaScript, el lenguaje del mundo web que ha llegado a construir sistemas operativos, supersets de JavaScript como TypeScript y CoffeeScript, que buscan cubrir cosas dejadas atrás en el diseño como la implementación de un lenguaje tipado. Empieza a aprender JavaScript hoy. Y si quieres ver más contenido al estilo de Bacatas, síguenos en Instagram y Facebook o ingresa a www.debacatas.com. Hasta pronto.